Bienvenidos a la segunda clase de homilética. Saludamos a los hermanos también que estaban ya esperándonos ahí en línea para que se llegara la hora. Y gracias a Dios que estamos aquí para continuar aprendiendo más de la palabra del Señor en una forma ordenada, en una forma organizada de cómo presentar un mensaje con puntos, un mensaje definido, un mensaje con propuestas, porque es bien importante. El mensaje debe de componerse de todas esas cosas y más de lo que hemos hablado ahorita, que vamos a estar aprendiendo durante esta clase. Para comenzar vamos a hacer una oración, que sea Dios quien siempre nos dirija. Toda reunión de estudio de la palabra de Él se debe de encargar en sus manos a través de la oración. Bienvenidos. Como gusten, quieren pararse o estar sentados, sentados. Bienvenidos todos. Poderoso y amado Padre Celestial, en esta hermosa noche de este día, o el día, Señor, que los hermanos entren y puedan mirar este video también, y los que están presentes, Señor, que podamos captar a través de esta clase de homilética, Señor, hacia dónde usted dirige a su pueblo cuando comenzamos a estudiar ordenadamente la palabra suya, Señor. Permítanos, Señor, poder tener retentiva, el poder ser organizados y poder pensar, Señor, de que, como dijo mi hermano Alejandro, todo hombre tiene que estar listo para toda buena obra. Que sea su Espíritu Santo guiándonos a hombres y mujeres para poder presentar un mensaje, Señor, en el futuro, bien organizado, bien planificado, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo no sé si han tomado nota o si alguno de ustedes se ha interesado para investigar qué significa la palabra homilética, de dónde es su procedencia y por qué tenemos nosotros que interesarnos en estas dos materias que son principales, que un cristiano las pueda desarrollar bien. Homilética y hermenéutica son dos materias que el cristiano las debe de saber desarrollar. Pero en este día, en esta primera clase, en esta primera materia, como el pastor comenzó, Roberto, explicando, pero quiero saber si a alguien se le quedó qué significa la palabra homilética. ¿Alguien escribió? Nuestro hermano Rubén, que conoce la definición, puede ayudarnos en esta hora. Muy breve es el estudio y preparación de sermones. El estudio y preparación de sermones. Espero que tomen nota de cosas importantes, de que haya traído su cuaderno, su lapicero, porque es de la única forma que lo podemos aprender, porque si no se nos queda en nuestra mente, ya después cuando vamos al cuaderno, entonces sí. Si lo quieren escribir, aquí está la definición de homilética: es el arte de la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio. Entonces ahí está totalmente definido lo que es. Aquí dice, homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Sí, esa es la definición, es el arte de la predicación, es el arte de poder presentar a la audiencia un mensaje bien estructurado, un mensaje donde la persona que se para al frente no esté inventando, no esté tutubeando y no tenga discrepancias entre lo que dice la Biblia y lo que son sus propios conocimientos o pensamientos. Porque cuando venimos a presentar un mensaje de la palabra del Señor, no venimos a poner nuestros pensamientos, sino que lo que ya está escrito y qué es lo que le da
el poder a ese mensaje, el Espíritu Santo. Ya eso lo hace el Espíritu Santo en los corazones de la persona. ¿Qué es lo último que apuntaron, que nos enseñó el pastor Roberto el lunes que venimos? Les repitió que es bueno tener una libreta de sugestiones ese día. Una libreta de sugestiones o sugerencias para que podamos sugerir leyendo sermones de otros predicadores. Acuérdense que dijimos de que si está bien predicar el sermón de otro predicador, y dijimos de que no está bien, que podríamos tomar tópicos o pensamientos de la otra persona, pero no exactamente todo el sermón. Adoptar para adaptar. Ese fue un concepto. Adoptar para adaptar. Pero un sermón, ¿cómo se busca el tema de un sermón? Primero, ¿cómo se busca el tema de un sermón? En oración. En oración, estamos de acuerdo con lo que se dijo ese día, de que nadie se puede venir a parar y presentar un tema porque se le vino a la mente, pero no lo consultó primero con Dios. Simplemente presentar teoría sin dirección de Dios no tiene el efecto que debería de tener, como cuando se presenta un mensaje bajo la unción del Espíritu Santo. Aunque esté bien estructurado un mensaje, aunque esté bien dirigido con su tema, con su subtema, las proposiciones que tiene que tener, el esqueleto que usted preparó, pero si no lleva la unción del Espíritu Santo, no pasa nada. Y bien se mira cuando la persona está forzándose. Entonces, lo importante que dijo un escritor, un teólogo, Thomas Spencer, escribió así: yo guardo un librito en que apunto cada texto de la Biblia que me ocurre como teniendo una fuerza y una hermosura especial. Si soñara en un pasaje de la Biblia, lo apuntaría. ¿Cuántos ya han soñado con un pasaje de la Biblia? A mí me pasa. Yo no sé si al pastor Roberto también le pasa o cuando tal vez no soñar, pero que uno cuando despierta se le viene un texto de la Biblia, un versículo de la Biblia. Una alabanza. A usted una alabanza. Me pongo a cantar, a veces estoy en el baño y se me viene, o estoy soñando que estoy cantando. Entonces usted tiene que estar mencionando alabanza, hermano. Sí. Con un texto de la Biblia. Entonces, ¿qué hace usted cuando despierta con ese texto de la Biblia? Entonces, lo que recomienda Thomas Spencer, que tiene que tener, por ejemplo, a la par de la cama, uno tiene que tener su libretita, su Biblia y su libretita. Cuando Dios le pone así un texto bíblico, usted se despierta y lo primero que hace, escribe el texto. Tal vez no se acuerde en el momento de la cita bíblica, y eso le va a servir para ir a la Biblia a buscar la cita bíblica. Y así en la semana usted puede tener puede ir archivando textos a la hora que le toque predicar o exponerle a la gente, de predicarle a la gente allá afuera también, porque esto no es solamente para un mensaje de 45 minutos. Hay un mensaje que usted puede presentar también a la gente en 5 minutos y ser un buen expositor de la palabra del Señor. Usando de nuevo una de las figuras de Spurgeon, diremos que cuando se quiere sacar agua con una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces se podrá bombear con agua. Éxito profundizar los escritos de algunos de los maestros de la predicación. Si no se está refrescando todos los días con la palabra del Señor, a la hora que usted quiera presentar la palabra del Señor a otra persona, qué horrible es cuando un predicador se para al frente y no tiene los versículos listos para darlos a la gente. Es porque no los estudió, es porque no se preparó y queda solamente en idea. Una de las cosas que nos gustó y que estábamos discutiendo del orador que llegó allá al campamento de varones,
que lo que decía lo sustentaba con la palabra del Señor. Si lo sustenta el predicador con la palabra del Señor, no está inventando y no podemos refutarle nada porque está con la palabra del Señor. Nadie le va a refutar. Nadie le va a refutar nada cuando usted lo respalda con la palabra de Dios. Y no hay nada mejor que presentar la palabra del Señor respaldada con los versículos adecuados de lo que usted está queriendo decir. ¿Hay alguna duda hasta este momento o algo que ustedes quieran aportar? Allí nos hace la referencia con el ejemplo de Roma. Sí. ¿Cómo va a parábolas? Si no tiene agua. Va a predicar, va a exponer un mensaje, pues no le Son cosas muy importantes que predicadores, por ejemplo, Spurgeon fue un predicador de Inglaterra en los años 1800 y se escribió y tomaron los escritos que él dejó y ahora usted los escucha en este siglo, en esta época, porque fueron buenas las predicaciones que él dio basadas en la palabra del Señor. Y mucha gente seguimos aprendiendo de lo que Dios le dio a este hombre porque se escribió. Si no hubiera escrito nada, ¿qué supiéramos? Nada. Absolutamente nada. Como el orden de los libros de la Biblia. No están en el orden que se escribieron, pero en el canón les dieron un orden. Ahora nosotros conocemos un orden porque lo canonizaron en ese orden. Pero cuando ya uno profundiza la palabra del Señor, sabemos de que no se pusieron en el orden en que se escribieron, sino que en el orden del canón. Así es y nosotros lo respetamos, no tiene nada que ver. Pero nos damos cuenta después, a través de profundizar en la palabra del Señor, cuál fue el primer libro que se escribió. ¿Alguien sabe cuál fue el primer libro que se escribió en la Biblia? Se considera que fue el libro de Job. Esa es una de las consideraciones que se ha tomado, que fue el libro de Job, uno de los primeros que se encontró y lo comenzaron ellos a estudiar. Y por los años que estaba ahí apuesto. Ahora, en la consideración de las cosas que nos rodean, cuando vamos a presentar un estudio de la Biblia, aquí tenemos hermanas que dan clases con las mujeres, hermana Rosario. ¿Quién más da clases aquí? Los hermanos dan clases en las células. ¿En qué se basan ustedes para ponerle un tema a su sermón, a su estudio o a su predicación, a su estudio de esa noche? ¿En qué piensan? Vamos a aportar y vamos a esto que vamos a hacer ahorita se llama agarrando semilleros de otros, ideas de otros. Siempre, bueno, en mi caso considero siempre la necesidad que puede haber. O sea, puede ser que en algún momento haya necesidad de un tema específico, ya sea en el caso de la célula o sea en el caso de con los niños, porque me ha pasado con los niños también. Una vez pregunté acerca de Jesús, que quién era y algunos respondieron y otros se quedaron. Entonces, al siguiente mes tuve que preparar un tema acerca de eso. O sea que al final, con la oración, pedirle al Señor, pero también identificar de qué cosas tiene necesidad el grupo al que me voy a dirigir. Amén. ¿Y usted, hermano Rosario, que prepara sermones? Pues es un mes antes que preparo el estudio y me baso primero en la necesidad, como se le manda, de las mujeres directamente a ellas, pero es como un desguazadero porque se han hecho varios mensajes y lo voy armando. Por ejemplo, el último que les di a las hermanas fue el Valle de Huesos Secos de mi vida. Y ahí hay una introducción, el cuerpo del estudio, después los versículos, se van armando. Y se va estructurando. Dando una estructura. La otra base que se debe de tener en la preparación de un sermón, usando lo que tenemos, que es la definición y que es la disciplina que se encarga de su estudio. El predicador también tiene que aprender a estudiar las personas. No todos los mensajes, no todos los sermones que se van a predicar van a ser iguales.
Usted no puede predicar el mismo sermón a un grupo de adultos y llevárselo a un grupo de niños. Aunque sea el mismo tema, usted tiene que aplicarlo totalmente diferente. Tampoco, hasta aún el timbre de voz que va a aplicar el domingo en la mañana en el culto general, no lo puede aplicar tampoco en un funeral. Todo eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Y también individualmente, ¿por qué sirve esto y por qué funciona estudiar la homilética? Porque uno comienza a tener cuidado, porque comienza a conocer a las personas y su condición, cómo anda en el momento, es bien importante cómo usted le puede llegar para presentarle el consejo de la palabra del Señor. Entonces hay que considerar la naturaleza del hombre, en la consideración de las cosas que le rodean, de qué está rodeado, cuál es su preocupación en ese momento. Si ponemos nuestra iglesia de ejemplo, las preocupaciones que tenemos como iglesia, hay hermanos que les falta trabajo, entonces podemos preparar sermones referentes a la fe para que ellos, y luego la referencia de que Dios hace lo imposible, pero que la persona tiene que hacer lo que está posible. ¿Cuál es lo posible que la persona tiene que hacer? Buscar. Entonces, sacar un versículo para presentar un mensaje que diga que el que toca, se le abre. Entonces, tiene que comenzar a mirar las necesidades de la gente para poder estructurar su primer mensaje. Y no dar un mensaje así al aire, a lo que salga, sino que uno tiene que analizar las necesidades que está pasando la iglesia. El predicador debe de ser un atento observador de la naturaleza y de los hombres. Todo lo que ve y oye, lo que la hermana dijo, debe de ser archivado cuidadosamente en su memoria, por si alguna vez pudiera serle útil como ilustración de un sermón. Ahí sí hay que tener un poco de cuidado, no hablar las cosas de una persona para destruirlas en un sermón, que es un error que mucho predicador utiliza y no sabe qué tan destructivo es. Por ejemplo, un predicador en lo estricto que era los reglamentos de la iglesia, que casi todos tenemos esos reglamentos, que la mujer venga con decencia a la casa del Señor. Entró una muchacha con un pantalón bien grandote, ya era su tercera vez que venía, pero siempre venía con un pantalón, podemos decir, tumbado, bien ancho. Sí, entonces, y el predicador se enfatizó en mirar la segunda vez y dijo, si viene la tercera vez yo voy a predicar de eso, del orden, que aquí no somos de la mara y todo eso. Y comenzó a predicar directamente, en vez de llamarle la atención o investigar la razón por qué se vestía así, fue y lo expuso públicamente, avergonzándola ese día públicamente. La decisión de la muchacha, el siguiente domingo, no asistir. El siguiente domingo, segundo domingo, no asistir. Entonces, él decidió visitarla y la encontró leyendo la Biblia. Y tenía unas notas ella. Y le preguntó, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Le hemos extrañado, ¿por qué no ha asistido a la iglesia? Entonces ella dice, con mucha decencia me dijo, porque respeto su lineamiento y las cosas que ustedes solicitan en la iglesia, y yo los respeto, ¿verdad? En vestimenta, pero el problema es que yo llego con este tipo de pantalones porque tengo una prótesis y me pongo pantalones así anchos para verme que camino recto. Entonces dice, nunca más volvió a la iglesia, pero le dejó saber de que estaba orando para que otras personas reemplazaran, imagínense, reemplazaran. Yo estoy orando, dice que le dijo, para que otras personas de mi comunidad reemplacen mi persona allí en su iglesia, pastor. Fue bien vergonzoso cuando no tenemos el cuidado
de lo que vamos a decir al frente podemos destruir a una persona. Y no se trata de destruir, se trata de construir en el corazón de esa persona a alguien útil para el reino de Dios. No se trata de avergonzar si la gente sabe o no sabe. Para eso vamos a un lugar para seguir aprendiendo. Por eso el predicador debe de ser un atento observador de las personas. Spurgeon cuenta de un predicador que descubrió el tema de un magnífico sermón en un escenario que vio cerca de su ventana con algunos gorriones que lo picoteaban sin compasión, con ánimo de destrozarlo, lo que le hizo recordar Jeremías 12:9. ¿Quién me busca Jeremías 12:9? Jeremías 12:9. Y lo vamos a leer para ver de qué se trata. Y si uno de ustedes me lo puede leer. Después de meditar sobre ese texto, predicó un sermón sobre la persecución que ha de sufrir el pueblo de Dios. Otro día encontró un tema en el hecho de un tizón que cayó del hogar al estrado un domingo. Si lo puede leer, por favor. Jeremías 12:9. 12:9. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. No están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorar. Ok. Y dice que, ¿en qué dijimos que se había inspirado? En un gorrión. Por la ventana de su casa dice que Spurgeon vio a un gorrión picoteando el árbol como queriéndoselo destruir y devorar. Entonces después ya solamente busca el texto bíblico, por eso comienza el estudio. Pero fue inspirado por la naturaleza. Por la naturaleza. Y eso es bien bonito cuando... Sí, hermano. No, a mí me pasó eso una vez con la célula, que yo iba para San Francisco a trabajar. Y estaba trabajando en construcción y la cosa es que había un sol bastante radiante y se veía reflejado en el agua. Y entonces comencé yo a hablar con el Señor en el carro. Y de repente me recordé del versículo bíblico que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces ahí nació ese estudio de ese miércoles en la célula. Al final les compartí un video, recuerdo que sabes, compartí el video, y se los mandé. Y al final de la noche de eso se trató. Pero antes ya yo estaba estudiando y me salía ese mismo texto como referencia. Entonces ahí confirmé yo que el Señor lo que quería es que yo hablara de... Se inspiró de ahí. Ahí se me inspiró. Entonces, ahí ya entra la pregunta, ¿cómo escojo el texto? Lo que dijimos al principio es bien importante, no solamente por la inspiración, sino por la dirección que va a tener también del Espíritu Santo. Entonces la respuesta aquí no es por el gorrión que vio, no es por la inspiración que le dio, sino que lo tiene que confirmar con Dios en oración para escoger su texto bíblico. Porque si no, imagínense cuántos temas sacaría yo en el día de tantas cosas que pasan y veo, de las reacciones de la gente y toda la cosa. Nos pasa. La mayoría de sermones originales que el pastor Roberto y yo predicamos aquí son originales. Esa es la gran bendición que tenemos. No hay copyright, sino de que vienen de parte de Dios porque se lo pedimos al Señor en oración y así los predicamos. Cuando usted aprende a predicar los mensajes de otra persona, ya usted es una copia de esa persona. Usted ya no está estudiando, no está aplicando esta materia a su vida espiritual, porque ya no depende de una oración, de que el Espíritu Santo se lo dicte, sino que usted está copiando a otra persona. Un predicador no debe de ser copia de otro predicador. Me pueden impactar las predicaciones de otro predicador, pero nunca me convertiría en la copia de él, porque Dios nos hizo originales a cada uno de nosotros. Ponga ahí, soy original. No hay otra persona parecida a usted, pero ni tan siquiera en la forma de pensar. Podemos
podemos llegar a la unidad de un pensamiento, pero en Cristo, de las cosas que Él dice. Hermano pastor, yo me recuerdo que hace 9 años, casi 10 años, y yo pasé por un proceso. Y no fue fácil. Casi me morí, honestamente. Bueno. Tuve que pasar una cirugía mayor para estar ahorita, ¿verdad? Pero en ese proceso, Dios habla muy bien, pero esos procesos es el proceso de sanación y el proceso de negación, es como si hubiera perdido algo, ¿verdad? Así. Entonces, en ese tiempo me empecé a sentir depresión y es horrible. Yo me acuerdo que me tiraba de rodillas y lloraba y podía decir que no quería pasar por la depresión. Y entonces, hermano, yo me acuerdo que leí el libro de Job y yo me metí tanto cuando pude armar un estudio. Y me invitaron a South City y yo di ese estudio en South City. Y cuando terminé el estudio estaban como 4 semanas esperando para decirme que el estudio que yo di había reflejado lo que ellas estaban pasando. Fue un estudio oportuno. Y entonces me tocó darles palabras a ellas de ánimo. Dios me usó para poder hablarle a estas mujeres de que el que nos podía ayudar a salir adelante en las condiciones perdidas, que era el proceso donde Dios nos usa siempre para sacar lo mejor de uno. Por la autenticidad y el valor que usted tuvo de decirles qué es el proceso del que usted estaba saliendo, apenas estaba resurgiendo, y inmediatamente usted va y ayuda a otras personas. Entonces, ese sermón se le considera un sermón oportuno, el sermón oportuno, que en el momento va a rescatar a otros. Esta vez que fuimos al campamento, el tiempo de la oración, llegó el primer día de oración, un muchacho como de unos 35 años, ¿verdad? Más o menos 35 años. Ahí nos vamos a la orilla del río, ahí hay un graderío, ahí oramos. Y cuando pidieron el tiempo de oración, porque quiere que ore, el hombre comenzó y dijo, no aguanto, yo ya no aguanto, estoy pasando por un divorcio, y dijo todo lo que tenía que estar pasando, y vengo muy cargado, dijo, vengo muy cargado, y necesito ayuda, necesito que me ayuden a orar. Días anteriores, dijo, he tenido también deseos hasta de suicidarme, porque tengo un bebé y no lo quiero perder. Entonces, eso fue ese día. Pastores se le acercaron, oraron, hermanos se le acercaron durante los siguientes días que estuvimos ahí, sábado. Ayer en la mañana dio el testimonio y dijo, no voy como vine. Y ya su fisonomía totalmente había cambiado. Pero ¿qué le ayudó a este hombre? Que otro conferencista que vino de Los Ángeles dijo, es el mensaje oportuno, dijo, tengo mi esposa, dijo, en la última etapa del cáncer. Y es el que estaba exponiendo. Y se quebró el pastor Ronnie de Los Ángeles. Se quebró, dijo, estoy aquí porque tengo un compromiso con Dios, pero yo debería de estar allá, cuidando a mi esposa. Pero estoy pasando un proceso donde le sigo diciendo a Dios de que Él sigue siendo mi prioridad porque Él cuida de mi esposa mientras yo estoy aquí. Entonces todo eso estaba impactando a un montón de hombres porque el mensaje que está exponiendo es de él, de la vida totalmente de él, de su esposa, de su familia, cualquiera lo quiebra. Yo vi bastantes hombres ahí llorando. Esa parte le tocó al otro que se está divorciando. Y ayer dijo, llorando porque la mujer me está dejando, dice. Y el pastor dijo, la mujer se le está muriendo. Entonces ahí dice que el Señor le aclaró todo. La exposición de la palabra con la que se va a dar tiene que venir con todos estos componentes aquí, poder mirar la naturaleza del hombre. ¿Cómo es el hombre? El hombre, ¿cómo somos? Frágiles. Por muy fuerte que usted mire a un hombre, hermana, el hombre es frágil. Es sentimental. ¿Qué más?
en un grado menor que las mujeres, pero somos emocionales también. Nos afecta y nos hacemos los duros. Entonces, por eso dijimos de que en la consideración de las cosas que nos rodean, tenemos que aprender a conocer la naturaleza del hombre y también la naturaleza de Dios. Y tomado de esas cosas, usted puede tener, hermanos y hermanas, cantidad de temas para poder predicar. No se pregunte, usted nunca se pregunte, ¿y qué voy a predicar? No, antes de preguntarse, lo que tiene que hacer es orar. Si se le está dificultando más y pasó un buen rato que no se le viene ningún tema, redoble la oración. Entonces el Señor le va a dar el tema, si redobla la oración. Pero si usted forza un tema, entonces las cosas no le van a salir bien. Tiene que ser dirigido y confirmado por el Espíritu Santo, que ese es el tema que usted tiene que predicar. Así funciona el cómo poder escoger un tema o escoger el texto. También es notorio la frase de Lutero: haber bien orado es más de la mitad estudiando, y este proverbio merece repetirse con frecuencia. Mezclar la oración con vuestro estudio. Mezclar la oración con vuestro estudio. Está orando y en vez de que siga escribiendo sus pensamientos, vuelve a orar. Puede parar las veces que quiera mientras está preparando un sermón para seguirle pidiendo dirección a Dios. Hay mensajes que yo los comienzo desde el jueves, los que voy a predicar el domingo, y espero. Sigo orando, digo el otro punto, y sigo orando, y a veces hasta el domingo en la mañana, de madrugada, he terminado el sermón que voy a predicar ese día. Y todavía me espero para el último punto, a veces llegar hasta la iglesia, y el último punto, la conclusión, el Señor me la da en el escritorio del final. Pero ya traigo la estructura de lo que Él quiere y de lo que se está moviendo en el ambiente. Y así, de esa forma, seguir dependiendo no de nuestro conocimiento, sino que del conocimiento de Dios. Porque podemos enloquecer a la gente con nuestro conocimiento, pero no va a ser el efecto que Dios quería que dijera en una palabra simple que iba a decir, que iba a funcionar más, que le presente todo un mensaje teológico que los va a dejar perdidos a todos. Amén. Nota, cuando el texto llega en señal que Dios cuando ya el texto llega a su mente, es la señal que Dios ya aceptó su oración. Cuando el Señor le dice: usa este texto bíblico, y que se le viene. No lo va a escuchar así auditivamente, pero se le viene a la mente ese texto. Usa ese texto. A veces yo tengo el tema, pero no tengo el texto todavía. Cuando ya llega el texto a su mente, es porque Dios ya escuchó su oración. Es la confirmación de que ya está listo para continuar su estructuración del mensaje. La Biblia, cuando vuestro texto viene como señal de que Dios ha aceptado vuestra oración, será más preciso para vosotros y tendrá un sabor y una unción enteramente desconocida al orador frío y formalista, para quien un tema es igual y otro. Entonces, un orador formalista ya tiene la estructuración de su tema. Yo he escuchado, las 3 veces que he escuchado a un predicador en diferentes iglesias, en 3 iglesias me ha tocado escucharlo, con el mismo tema. Él va por las iglesias predicando el mismo tema. Él simplemente es un predicador que ya tiene un mensaje estructurado, pero sin la unción ya del Espíritu Santo. Es un mensaje quemado. ¿Le puede servir el conocimiento a alguien? Sí le puede servir. Sí le puede servir. Pero no está profundizando donde Dios quiere que el mensaje llegue. Porque me pueden poner conocimiento en mi corazón y en mi mente. Pero el mensaje no se trata solamente de poner conocimiento en el corazón de la gente. Se trata de que haya también una transformación. Si con el mensaje que está predicando no está transformando a nadie, es porque su mensaje le faltó más oración. Es porque usted y yo
teníamos que depender más de Dios que de mi propio conocimiento. ¿Sabe lo que le pasa a los que quieren exponer todo su conocimiento en una sola plenaria o sermón? Ellos solo se pierden. Y también tuvimos la experiencia en el campamento. El hermano iba por aquí, pero de repente decía, ¿yo qué tanto ando haciendo por aquí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque andaba perdido por allá, queriendo poner el conocimiento de tanto lo que tiene, porque él es un maestro de teología, pero ya tenía un tema que tenía que dar, que el campamento le había dado. Nos quería poner su conocimiento en nuestra mente, pero saliéndose del contexto. Está forzando ya el tema que le dieron con el conocimiento que él tiene. Y no se trata de eso. Dice que no seamos sabios en nuestra propia. En el mensaje uno no tiene que ser sabio en su propia opinión. También para los que nos escuchan, nunca sea sabio en su propia opinión. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios. Nosotros somos los que no tenemos nada nuevo, porque todo lo que viene a nosotros es de parte de Dios lo nuevo. Amén. Mire, ¿cuántos conocen la cacofonía? La palabra cacofonía. ¿Qué significa la palabra cacofonía? Es una repetición. Esto lo debemos de evitar. La repetición no solamente de palabras, sino que también la repetición de temas durante el mismo año. Siempre debe de renovar sus temas. Y es por lo mismo. Hay gente que no quiere estudiar y lo que hace es de que va a sus temas que un día se preparó y dice, ese me funcionó. Con ese la gente estuvo atenta y ya no preparó tema. Y no debe de ser así. Entonces, evite la repetición, no repetir los temas de los sermones. El predicador, al buscar su tema, debe tener presentes sus temas anteriores. Dice Spurgeon, no sería provechoso insistir siempre en una sola doctrina, descuidando las demás. Quizás algunos de nuestros hermanos más profundos pueden ocuparse del mismo asunto en una serie de discursos. El predicador es un exponente y la palabra de Dios, o sea, en los 66 libros hay cantidad de temas que podemos sacar. ¿Por qué vamos a estar usando el mismo tema o las mismas palabras, repitiendo lo mismo? Y la gente dice, uno puede decir, ni se acuerdan. Sí se van a acordar, más de algunos se va a acordar. Ese tema lo predicó hace 2 meses. Yo me daba cuenta cuando mi pastor repetía el mensaje que ya me había dado. Una de las razones era porque escribía. Cuando llegaba siempre andaba algo para escribir. O me ha gustado también grabar. Y yo lo escuchaba. Y cuando usted escucha un sermón después en su casa, se le graba. Porque hay cosas que mientras está ahí como que se le escapan por las distracciones. Iba, aún aquí, cuando no escucho bien el sermón del pastor Roberto, porque estoy aquí, después yo lo escucho cuando él lo sube, lo escucho completo. Y yo sé que el hermano Fernando también escucha. En el YouTube. Sí. Ahora pongan el tema y el texto, porque ya hablamos de las dos cosas. Hermana Elizabeth dice que va primero, dice el tema primero y después el texto, viene basado el tema. ¿Cómo va? Primero, hermana Elizabeth, y para todos los oyentes, primero va el tema, después da usted el texto bíblico donde va a basar su sermón, pero ya tiene un tema que ya captó la atención de las personas, ya saben de qué va a hablar usted. Porque cuando uno no presenta el tema, yo mismo, cuando no me dan el tema, yo me quedo preguntando, ¿y de qué estará predicando? ¿De qué va a predicar?
¿verdad? Pero si el texto, si el tema fue sacado del mismo texto, es fácil, ¿verdad? De lo que está hablando. Pero si le pone un tema atractivo, también llama más la atención del oyente. Entonces, hermana Elizabeth, para contestar su pregunta, primeramente va el tema y después va el texto. Y aquí vamos, preguntarnos, depende del texto, sigue el tema y la viceversa. Hay predicadores que dan primeramente el texto, lo tiran, y luego dan el tema. En el caso mío, yo siempre doy, por lo general, el tema y después el texto. Depende del predicador también. No, honestamente, no hay un orden cómo lo puede hacer. ¿Hay una estructura para un sermón? Hay una estructura, pero ya después quien decide es el exponente. De hecho, que esa es una estrategia que se utiliza para los oradores, indistintamente sea predicación o no. Por ejemplo, puede ser no dar tema, sino que lo que se hace es que se da una introducción, se hace atractiva con un ejemplo y después el tema. Eso hace que mantenga ¿cómo se le llama? Mantenga como la curiosidad de qué va a hacer el tema y después el tema. El jueves pasado, el tema yo lo di en mis últimos 10 minutos de la predicación que estaba dando del tema. Entonces, ahí depende, pero por lo general, la mayoría de predicadores, primero damos el tema. Sí, primero damos el tema. Entonces, ¿debe predicarse sobre temas o sobre textos? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? Ya respondimos que va a quedar a discrepancia del exponente. Entonces, vamos a... Primero el tema, luego el texto. Primero el tema, después el texto, para que sea, como dijo el hermano, más atractivo. ¿Iba a decir algo, hermano Rubén? Este punto es un poco confuso. Yo lo entiendo de esta manera. Se ha dicho que para poder obtener el tema o el texto para predicar se requiere primeramente la oración. Primero la oración. Entonces, ¿cómo vamos a escoger primero el tema o primero el texto? Depende de la inspiración que Dios nos envió. Si captamos nosotros un tema que estamos hablando por noticias, por el grupo, por un tema de escuela publicado o algo, entonces tenemos el tema. A partir de ahí buscaremos textos para poder conformar el sermón. Pero si es al contrario, que la lectura de un texto a mí me llamó la atención por la inspiración que Dios me dio, en base a ese texto puedo desarrollar el tema para que el tema conecte con el sermón. Aquí tenemos en el estudio que tenemos preparado para ustedes, en lo que tenemos escrito, es imposible, oigan, responder a estas preguntas de un modo concreto, dando reglas absolutas en algunos casos. Cuando el predicador tiene un tema definido, sintiendo que debe predicar sobre aquel asunto, el tema precederá a la elección de texto. Entonces, ya cuando tiene el texto y que ya está bien dirigido, usted dice, bueno, ¿para qué le voy a cambiar el tema si el mismo texto está diciendo? ¿Verdad? Como cuando Pedro camina sobre el agua. De ese puede también poner otros nombres, no usar explícitamente el que está ahí. ¿Qué nombre le podría poner usted? Sí. Caminando sobre la tormenta. Ok. Y si nos vamos más allá, más allá, ¿qué pasó con Pedro mientras iba caminando? Entonces podría poner un tema. No dudes. Y así que aquí lo que sucede es que puede ser ¿Sí? la misma temática. La duda de Pedro. El enfoque, depende mucho del enfoque que se le dé. Puede ser la duda o la fe, ahí depende del enfoque que le dé. Exactamente, donde lo quiera enfocar el predicador. ¿Qué quiere resaltar en su tema el predicador? Hermanos, nos vamos a un break de 15 minutos y regresamos a las 8:15. Amén.
Sí, hermana. La hermana Terry, que hicimos unos años. Las hermanos que están en línea, lamentablemente. Regresamos a las 8:15. Hermanos, levanten. La semana 4. No me dejas. Para hacer la cebolla, como nos trasladamos, al final me llevé todo el maquinario, el limón y las cosas. Pero de todas maneras tengo las cosas como la comida, Bueno. que me pueden hacer la traigo. Sí, bueno, Porque ya quiero que salgan de este momento funcionado. no, yo entiendo, hermano. Ay, y toma tiempo. Hasta que quiero botecitas para echarse los ahí, tengo todo. Cuando tengo una moneda que Ahorita vamos a hablar. pero caigo ahorita también. Yo estoy haciendo limpieza. Pero no por nada. Sí, hermano, yo entiendo. Nosotros cuando nos volvemos a casa, lavadora, refrigeradora, así que en una hielera teníamos y él se compraba y le daba para traerse. No podíamos caminar de todo. Todo dentro de una cosa. Yo
luego mañana. Alguna vez no tengo lo mismo mientras. Queremos llevar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Mamá, lo que se estudiaba en la casa, la hacía y no. Es lo mismo que nosotros pensamos que la pasamos muy rápido. Rápido, ¿no? Pasó rato de barco corriendo. ¿Sí? ¿Tienes que olvidar acá? Todavía falta. Sí. El pan es integral. Y este es integral. Hasta el pollo. Este pollo pasamos de viendo lo de la. Pero para que pase, es la única forma. No lo hace de un poquito más. Ahorita ¿Sabes que mi hora me estoy comprando? Hoy voy a regalar tú. No, pues es de papel, que tiene como y como digo, hermano, tienes que salir a comprar. Yo te lo traje de la puerta de tu casa. Ok, hermanos, queremos avanzar. Yo sé que todavía no son los 15 minutos, pero los hermanos, las hermanas siguen ahí, ¿verdad? Ellos están, perfecto. Aquí estamos de regreso, hermanas. Espero que nos estén escuchando bien. Bueno, entonces definamos lo que estábamos. ¿Tema o texto primero? Para pasar de este punto rápido. Tema. Yo lo que quiero decir es que más adelante vamos aprendiendo que van a haber diferentes clases de sermones: sermón textual, sermón temático y sermón biográfico. Pero como estamos hablando, un sermón textual puede ser basado texto primero, un sermón temático puede ser basado en el tema y después en texto, y un sermón biográfico puede ser basado por una persona de la Biblia, Que es la biografía de la persona. pero al final siempre pues estos puntos allá, como te digo, a la discreción de la persona, como el Señor les pide. Sí. Y también tenemos la explicación escrita. Cuando un pasaje de la Escritura nos da como un cordial abrazo, no debemos buscar más lejos. Cuando usted se siente ya con el pasaje bíblico que Dios le dio y usted siente que ese pasaje bíblico ya abrazó su predicación o su estudio, ya no busque más, quédese con ese, quédese. Y nada más siga ampliando con otros versículos paralelos
Un versículo paralelo es que, ¿alguien sabe qué es un versículo paralelo? Similar al otro. Que diga también su objetividad. Relacionado que me apoye al punto que se está desarrollando que el Señor nos ha dado a través de la predicación. Amén. Entonces, repitiendo para los que vinieron solamente así rápidamente, 30 segundos, definición de homilética es el arte de la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio. Eso se lo tienen que grabar y manejarlo a ustedes cuando les pregunten ¿qué es homilética? ¿Qué es homilética? Sin error. Sí, ¿qué es homilética? Se maneja a través de los sermones que uno hace y para hacer un sermón de acuerdo a porque la materia que estamos estudiando es importante que sepamos primero qué significa la materia que estamos estudiando. Porque si no sabe qué significa, imagínense cuántos se acuerdan cuando estudiábamos idiomas. Ahí usted sabía cuál es el significado, estudio de la naturaleza, matemática. Entonces uno tiene que estar bien seguro de lo que está estudiando, cómo manejarlo cuando ya nos iban a ordenar. Estudié otra vez todo lo que había estudiado, porque todas esas preguntas los pastores me las iban a hacer, ¿verdad? Me hicieron algunas, pero ya lo había reestudiado por 15 días, otra vez sacando todo lo que uno había estudiado, porque no lo retenemos. Pero es bueno, los conceptos es bueno tenerlos bien en la mente. Entonces, pasamos a la segunda parte de esta clase. El título: mantener al oyente con la intriga. Mantener al oyente con la intriga. Después del título, después del tema, le pone puede ponerle ahí subtítulos. ¿Se acuerda que en la escuela el profesor siempre ponía tenía un objetivo? Y entonces siempre estaba a la expectativa. ¿Qué más viene? Que la gente diga, ¿qué más viene? Y que usted hasta la postura de la persona, nunca cuando vaya a pasar a exponer, nunca, oiga bien, en la intriga, nunca cuando pase a predicar, a presentar un sermón, a hablar con una persona la palabra de Dios, nunca diga, ay hermano, me disculpan que estoy nervioso, ya mató todo, lo mató. Entonces mejor tiene que estar, aunque esté cayéndose usted de nervios, mantenga a la gente con intriga, que es la otra parte que usted va a decir. Ahora, el deseo de conocer lo que se oculta detrás del mismo, o sea, a ver cómo se desarrolla el predicador, observar cuán intrigantes son los títulos de ciertas novelas y películas. Ahora, ¿cómo le va a usted cuando comienza viendo una serie? ¿Qué quiere ver usted? El siguiente capítulo. Si es de 15 capítulos, lo que usted quiere ver es el siguiente capítulo. ¿Y a dónde se fue su mente? Quiero ver cómo termina. Pero para eso lo que sucede es que no dejan a la expectativa, no terminan el capítulo para seguir. Le dejan una partecita ahí, en las novelas, una partecita de que iba a llegar la persona y los iba a descubrir y ahí queda. Y se lo dejan para la próxima. ¿Para qué? Para que el que está visualizando esté atento a la sintonía de esa novela y que prende el televisor a la misma hora porque no se lo quiere perder. ¿Cómo mantener activo al oyente? Tiene que mantener la intriga con las pausas. Llegó un cubano, el cubanino, él nos mantenía con intriga. Porque respiraba y se quedaba un momento así, y yo dije, ¿y ahora qué va a decir? Ahí porque va acelerado y de repente hace una pausa
y no tutubea en decirme la otra parte. Entonces eso es bien importante para nosotros, como dice que si los hijos del mundo son sagaces, dice, imagínense cómo debemos de ser nosotros. Tenemos que ir adelante de ellos. Observar cuántas intrigas son los títulos de ciertas novelas y películas mundanas. Debemos imitar a ellos hasta cierto punto, o a los hijos de este siglo que son más sagaces. Nosotros no estamos para imitarlos a ellos, pero porque tenemos nuestro propio ADN que el Señor nos ha dado, que es su gracia. Amén. Entonces un predicador tiene que tener la gracia de Dios para presentar, para proyectar bien el mensaje del Señor. Dice que debemos de ser más sagaces que los hijos de luz. El mundo es más sagaz que nosotros, y muchas veces sí. Imagínense, hay reuniones de los que venden productos, de los naturistas, que venden sus medicinas y aún hasta le piden a la persona la sagacidad para que sea atractivo. Le piden a la persona que quiere participar en estas ventas de que ande presentado. Lo primero que le piden es la presentación, un buen corte de pelo. Imagínense por dónde comienzan, por la presentación de la persona, para que se vea como un ejecutivo. ¿Son sagaces, sí o no? Y nosotros a veces, ¿cómo andamos? Con camiseta. Sí, ese respeto se ha perdido. Entonces viene la otra gente y dice, aquí son bien indisciplinados, mira. ¿Te acordás que la iglesia donde íbamos antes, la gente entraba en penitencia y todo mundo se quitaba el sombrero? Entonces dice que muchas veces los hijos del mundo son más sagaces que nosotros, pero debemos de arrebatar eso, hermanos. En Norteamérica, donde los temas son generalmente anunciados por medio de un cartel en las afueras de la iglesia, pueden observarse muchos títulos de un sermón ingeniosísimos, que tengan ingenios. Y ellos lo ponen en nuestras iglesias anglosajones, ellos ponen su título afuera de qué están predicando allá adentro. Eso es bonito. De hecho, lo ponen con días de anticipación. Yo he visto en ciertas iglesias que lo ponen el tema, ponen la fecha que va a ser la predicación y quién va a predicar. Y lo ponen antes, 2 o 3 días. O estudian un tema como un mes también. Ajá. Sí. Seguimos en el estudio, Un estudio, mes, claro. tal cosa. Sí, así como cuando estudiamos una vida con propósito nosotros, que lo agarramos desde el principio hasta terminarlo. Entonces, ser sagaces, más que este mundo. Los temas largos, el tema largo también pierde su gracia. Cuando ponemos un tema largo, también pone su gracia. Vamos a preguntarle al pastor Roberto, ¿por qué piensa pastor Roberto que un tema largo puede perder su gracia? Un tema largo pierde la importancia y pierde las personas en un punto que se quiere dar, sino que si uno va a predicar sobre Elías, ayudándole a la viuda que no tenía nada de comer, y si le ponemos ahí, cuando Elías llegó a la viuda y la vio sin nada de comer, junto al niño que casi se le muere. No es mejor acortar, porque la gente no, ni se va a acordar después. Es mejor acortarlo y poner ahí el encuentro de Elías y la viuda. O como Dios favoreció a la viuda. Y así, hermano. Gracias, pastor. Yo a veces quiero ponerle un tema largo y después me acuerdo de ese principio. Digo, no, solo tiene que ser resumido en 2 frases, en 2 palabras, o máximo 3 palabras. Máximo 3 palabras para que pueda llegar al pensamiento de la persona bien concretamente de lo que vamos a estar predicando ese día. El tema ha de ser corto pero claro y expresivo. Eso pueden escribir. El tema tiene que ser corto pero claro y expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia. Totalmente pierde toda su gracia, lo que explicó el pastor. Con el anuncio del tema, el predicador casi podía haberse ahorrado el sermón. Sí.
Entonces ahí es donde... Si el tema es tan largo, hay que predicar. ¿Sí? Ya en el tema lo dio todo. Ya no dejó nada a la expectativa. Como hay versículos de la Biblia que ya no necesitan más discernirlos porque lo está diciendo todo. Ya lo está diciendo todo el tema. El versículo. Aquí vamos a dar un ejemplo de algunos pensamientos. Cuando el sermón es textual, lo que decía el pastor, el tema debe de ser tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento del mismo. ¿Cómo así? Que le va a sacar la exégesis, la parte principal del texto, de esa parte principal del texto, si va a presentar un mensaje textual, de ahí va a sacar el tema. Sermón textual tiene que depender del texto. Si ya no depende del texto, ya no es textual. Ya otro tipo de sermón que usted quiera presentar. Ejemplo, para Romanos 12:2. Ejemplo, para Romanos 12:2. Que los estudiantes nos den los temas. Sí. Vamos a ver entonces. Busquen Romanos 12:2. Romanos 12:2. Es bien importante para... Sí, hermano, así es. Vos comprometes a sí. ¿Qué dice Romanos 12:2? 12:2. Sí, ¿qué dice? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo le pondría usted a un sermón que usted va a tomar ese texto como el texto principal para completar un mensaje textual? Aunque tenga otros textos después que van a ser paralelos a estos, ¿cómo le pondría a su sermón? O alguien por aquí a la derecha, en lo que hermano lo vuelve a examinar el texto. ¿Mm? Aquí tenemos uno. Está bien, transformando la mente en la voluntad de Dios. ¿Otro pensamiento? Agradable a Dios. Agradable a Dios. O agradando a Dios. O pensamientos agradables a Dios. Pensamientos agradables a Dios. Porque solamente agradables a Dios le falta una parte, pero le ponemos pensamientos agradables a Dios. ¿Cómo le pondrías? Ese es un tema corto y válido dentro del texto. ¿Cómo renovar? Ahí le pone tema, ¿cómo renovar la mente? No yo, sino Cristo en mí. Puede ser, no yo, sino Cristo en mí. Sí, es textual, ¿verdad? Ahí ya no sería textual, porque ya no está tomando... Tiene que tomarlo, el textual, tiene que tomarlo del mismo texto. Es posible que haga rima. Sí. Romanos 12:2 podría ser alistados contra lo que nos rodea. Entonces, para no conformarnos a este siglo, alistémonos. Pero sería alistados contra lo que nos rodea. Pero el que dijo William, el hermano William, está perfecto. Repetirlo, William. ¿Cómo renovar mi mente? ¿Cómo renovar mi mente? Perdón, esa es predicación textual, ¿verdad? Esta es la textual, sí. Estamos viendo ahorita los tipos de predicación. Sí. O específicamente. Todavía no. Ahorita solamente son ejemplos. Son ejemplos cómo puede poner el tema cuando es textual. Otro ejemplo es Juan 9:25. Sobre el tema, como el subtítulo, puede hacer uno como en pregunta. También lo puede hacer como en pregunta. Pero si es 9:25.
Si es una predicación la que está preparando, tiene que ser una pregunta, pero tiene que decirle, este es un subtítulo en pregunta, pero la respuesta es retórica, no me la tienen que decir, pero la mente de la gente está trabajando. Pero el tema fue el subtítulo pregunta y a la práctica puede uno concluir con la respuesta. Sí, en la conclusión, ya al final ya usted ya le da la respuesta para amarrarlo, porque después tiene que hacer el predicador tiene que hacer una recapitulación desde donde comenzó y tocar los puntos principales que dijo para que la gente se lleve todo un contexto finalizado en una buena conclusión. Porque hay gente que sabe elevar el avión, pero no sabe cómo aterrizarlo. ¿Iba a decir algo, hermano? Vi que levantó la mano. No, quería un poquito comentar sobre la pregunta seria. Este mismo texto se puede aplicar, por ejemplo, se puede presentar un tema diciendo cómo renovarme continuamente. Y ahí está la respuesta a ese texto. No. Gracias, hermano. Vamos a sacar el otro texto que dijimos y ya después nos vamos a la siguiente fase. Un ejemplo más de un mensaje textual sobre Juan 9:25. Juan 9:25. Acuérdese que el tema tiene que depender del texto y ahí están los ejemplos. Para que lea el texto para que todos lo podamos escuchar. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces, denme por lo menos 3 temas, 3 personas pensantes ahorita de qué tema le pondría. ¿Qué tema le pondría, hermana Tere? Ciego fui y ahora veo, pero en Jesús, o sea, como para ponerle, ¿por qué no? Si se lo veo. Bueno, Okay. ciego fui y ahora veo. Ok, vamos a escuchar a alguien más pensando ahorita en el tema. Hermana Guadalupe. Hermana. Las maravillas de Jesús. Las maravillas de Jesús. Porque lo está llevando al texto. Y al leerlo, bueno, son las maravillas de Jesús. Y también ayuda bastante, al escoger el tema, ayuda bastante conocer la historia. Y eso es bueno leer 10 versículos antes y 10 versículos después. Para entender lo que... Para que no se quede perdido en el aire la parte que usted va a agarrar de la lectura. Porque a veces no tenemos que leer toda una lectura, pero usted como predicador debe de leer 10 versículos antes y 10 versículos después, para poder entender lo que usted está predicando, a quién se lo dijo, por qué lo dijo y cómo lo puede aplicar en este tiempo que está ya usted predicando. Sí. Entonces, ¿otra persona? A ver, hermana, maybe. Nueva vida con Jesús, sí, porque ya mira, ya es una nueva vida. Sí, porque tenía una vida de ciego y ahora tiene Sí. una nueva vida de viento. Sí, hermano. Arrepentimiento. No, observe el texto, porque del texto tiene que sacar el tema. Porque dice, ciego, dice, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ajá, pero ¿de qué ciego está hablando? ¿Está hablando de un ciego espiritual o está hablando de un ciego, de un ciego físico? ¿De qué está hablando ahí? Por eso el pastor les dijo que hay que leer 10 versículos antes y 10 versículos después. ¿De qué ciego está hablando? Espiritual. Ok, entonces es literal. Prácticamente no está hablando de un pecador. No está hablando. Sin embargo, el versículo específicamente dice: entonces él respondió y dijo, no, perdón, sí. Observen. Sí, que habiendo yo sido ciego, perdón, antes, me perdí, 25 era, ¿verdad? Sí. ¿Es un ciego literal o un...? Él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé,
que Ok, yo decía, ciego fui y en Jesús ahora veo. Sí, pero ahí estamos forzando el tema y lo estamos apuntando a una persona que no era ciego físico. En cambio, ella era un ciego físico, literal. Es el ciego Bartimeo. Sí. ¿Ok? El ciego es físico. Entonces, piensen en uno más atractivo, un tema más atractivo. Ciego fui. Al final, a ver, man, termínalo. De la oscuridad a la luz. No. De la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz. Ok, perfecto. Uno que hemos apuntado nosotros acá, que ya está aquí en el material, decir, tema, la confesión de un ciego. ¿Cuál es la confesión del ciego? ¿Mm? ¿Cuál es la confesión del ciego? La confesión del ciego es que dijo, sí. ¿Cuál es la confesión del ciego? Que dice, como los fariseos lo estaban acusando, que ese hombre que lo había sanado era un pecador, dice el ciego, si es pecador yo no sé, pero que ahora veo yo porque él me sanó, parafraseando, veo. Entonces pues el tema atractivo, la confesión de un ciego. Pero si lo ven en lo espiritual, como era físico, si lo ven en lo espiritual, hay mucha gente que anda en la oscuridad espiritualmente. Y ya por Cristo somos luz. Ese es el cuidado en la homilética que debemos de tener. No obligar un texto a mi pensamiento, porque eso que usted está diciendo lo podemos poner en otro tema y con otro versículo. Entonces, apegarnos, por eso el tema es bien importante. Por eso esto, aprenderse esta definición es bien importante. Y la disciplina que se encarga de su estudio. O sea, tengo que meterme en el texto. ¿Qué le voy a decir para no obligar el texto? Porque sí puedo presentar un mensaje en desorden. Agarrar aquí, agarrar acá y decir que esto quiere decir esto cuando en verdad no está diciendo eso. Y eso nos pasa, eso nos pasa a muchos predicadores. Cuando está obligando el texto. No, es que no lo he cogido bien porque el pastor dijo. Exactamente. Es que ahí Bartimeo está diciendo que no sabe si Jesús es ciego. Pecador. Entonces, por eso dice, por eso yo se los dije eso ahorita. Por eso dice, la confesión. Exacto. Hoy sí tiene sentido por qué decir, porque sí que Bartimeo está diciendo que Jesús. La confesión, por eso es la confesión del ciego. Yo no sé si era pecador, pero lo único que yo sé que ahora yo veo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo importante de examinar bien el texto. No obligar, eso es bien importante, ya lo repetí varias veces. No obligar un texto para decir lo que yo quiero decir. Si no sabe el contexto, no afirme lo que está diciendo. Tiene que examinar bien el texto. Si quiere, yo a veces me pongo a leer hasta capítulos completos. ¿Qué pasó antes? ¿Y qué sabor se le encuentra cuando uno se mete ahí? Ok, seguimos. El producto por algo químico o biológico es lo sintético. La dádiva de Dios a nosotros y la muestra de Él. Tito 2:14. El tentado pecador y el tentado salvador. Ahí podemos mirar ya en el tema ha de ser una expresión completa de una de las múltiples ideas de un texto. He aquí algunos ejemplos de temas adecuados. Sí. 14. Y aquí lo que está diciendo en el sintetismo es de que no debemos de obligar el texto, que debemos de saberlo. Debemos de saberlo. La dádiva de Dios a nosotros y la muerte de Él. Y luego lo paradójico. Número 2, de frases escriturales, las fuentes de salud. Son frases escriturales, Isaías 12:3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Ya ese es Job 22:2. Ya son
de frases estructurales. De ahí puede sacar también un tema. De frases estructurales de los textos bíblicos se puede sacar también un tema. Y eso se llama, así como se los dije, frases estructurales. La fuente de salud, Isaías 12:3. Así dice Isaías 12:3. Y usted le puede poner a un sermón la fuente de salud. Y ya va rellenando todo el esqueleto, que ya después vamos a aprender cómo hacer ya el esqueleto de una predicación. ¿Alguna pregunta? Si alguien está perdido, dígame. Ok. Tito 2:14. También lo tienen en su material, ¿verdad? Ok. Puede sacar el tema, un mensaje sintético del texto principal. ¿Qué dice Tito 2:14? ¿Alguien lo encontró? Así rápidamente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces ahí el tema podría ser la dádiva de Dios a nosotros y la muerte de Él. Ese ya es el tema de ese versículo. ¿La dádiva de Dios? Sí, la dádiva de Dios a nosotros, o sea, el regalo de Dios a nosotros. Y la muerte, y la muestra del amor de Él. Y los paradójicos, hechos o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Los paradójicos, los temas paradójicos. Un tema paradójico lo encontramos en Salmo 119, 54. Salmo 119, 54. Es el hecho de expresión o aparentemente contrarios a la lógica, que uno dice, ¿cómo? Salmos 119, 54. Que es parecido al de las frases escriturales, pero es diferente. ¿Qué dice Salmo 119, 54? ¿Qué dice, hermano? ¿Lo lee? Entonces, deberes que resultan privilegios. ¿Alguien más lo lee por acá? Si no escucharon bien al hermano, otro que esté más cerca aquí. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ok, fue extranjero allá, entonces aquí podemos poner un tema, deberes que resultan privilegios. Deberes que resultan privilegios. ¿De dónde lo sacó? De de algo paradójico, de algo que no tenía sentido, pero de ahí sacó un tema, de algo que parece no tener sentido. Fue extranjero, pero de ahí saca un tema paradójico, deberes. Religión sin hacer la voluntad de Dios, la eficacia de virtudes. Preguntas, ¿tienen preguntas? Bueno. Vamos a hacer una tarea entonces ahorita. Vamos a hacer una tarea y aquí nos vamos a... también ahí en casa agarren por favor una libreta, yo creo que ya la tienen, y un lapicero, y la tarea va a ser ponerle tema a estos versículos. A los versículos que yo les voy a dar les vamos a poner tema a esta. Pero cada quien lo va a hacer, yo no les voy a estar preguntando, les voy a dar los temas y al final todos los decimos. Número 1, texto número 1, Juan 1:4.
Juan 1:4. Segundo, los vamos a hacer los 4 de un solo. Segunda Crónicas 29:27. Primero apunten la cita y después les ponemos los temas. 29:27. El tercer texto, Lucas 8:25. Y el último, Hechos 4:20. Vamos a trabajar en eso ahorita. Hechos 4:20. ¿Y el primero cuál fue? El primero fue Juan 1:4. Juan 1:4. Ahora trabajar. Vamos a trabajar. Tienen que leer el texto que les di y ponerle tema. Prácticamente vamos a hacer, ahorita sí, prácticamente vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en este momento para que nuestra mente se vaya agudizando con el tema que estamos estudiando. Yo creo que los hermanos también en casa están haciendo esta misma tarea. ¿Lo pudieron entender? Van a poner el tema. Y la hermana Elizabeth que va. Y la hermana Elizabeth lo envía cuando termine sus respuestas, lo envía por favor en un mensaje al pastor Roberto. ¿Tiene otro teléfono ahí? Sí, perfecto. ¿Estamos estrenando? No, es que da wifi. Aleluya. Entonces, y también la hermana Sarita, ¿no? Está aquí. Sí. Y otra persona de las redes sociales. Ok. Entonces queremos que trabajen también como en la escuela, que al final de la clase había una tarea que hacer en clase. Ejercicios. Sí. Un ejercicio en 5 minutos. Recuerde que lo primero que tienen que hacer es leer el texto. Leer el texto. Primero van a leer Juan 1:4. Va siendo uno por uno. El versículo dice de Lucas, hermana Elizabeth. Lucas 8:25. Lucas 8:25, hermano. Eso es para que la mente sea rápida en pensar. Si conocen los contextos, se le va a hacer fácil. Si no lo conocen, tómense el tiempo también de leer por lo menos 5 antes, para que puedan saber de qué está hablando. Juan 1:4, acuérdese que está hablando que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De esa frase del texto van a poner tema. Después va a ser Segunda Crónicas. (29-27). Hay unos bastante complicados, que es por no saber el contexto. Por ejemplo, el de Segunda de Crónicas no se les va a hacer muy fácil, pero de ahí pueden ustedes sacarlo.
Una alabanza. Ujú. Una alabanza. Es recomendable, hermano, que usen una Biblia que tenga títulos en cada capítulo, para que eso ayuda más para poder entender qué se está leyendo en ese momento. Si su Biblia no tiene capítulos, se le va a hacer difícil de qué se trata. Y que sea una Biblia de estudios bíblicos, donde tiene comentarios. Los comentarios ayudan mucho. Esta no tiene comentarios. La otra que tengo es una mitad, todo lleno de comentarios. De un texto a otro texto, su mente tiene que trasladarse rápidamente a la historia siguiente. Y ahí es donde somos puestos en prueba cómo está la habilidad de nuestra mente pensante, cómo pensar pronto en un tema, cómo sacar la exégesis de un texto. ¿Quién ya completó el segundo? Esperamos estén trabajando en casa también. Una de las cosas que dijo Spurgeon, ustedes sigan ahí, yo les hago el comentario. Nuestros pensamientos deben ser bien ordenados según las reglas propias de la arquitectura mental. No nos es permitido que pongamos inferencias prácticas como base y doctrinas como piedras superiores, ni metáforas como cimientos y proposiciones encima de ellas. Es decir, no debemos poner primero las verdades de mayor importancia y por último las inferiores. Acuérdense lo que sucedió en la boda de Caná, lo que Jesús dijo, lo que el maestro de Sala dijo al final, porque Jesús había hecho el mejor vino para el final. Dijo el maestro de Sala, por lo regular siempre sirven lo mejor al principio y para después dejan lo peor. Entonces nunca un mensaje se debe de tirar todo desde el principio. Mucho humo.
Cuando terminen, le voy a regalar a una persona que me conteste un versículo, este diccionario bíblico. Este diccionario le voy a dar a usted a decirle qué significa cada palabra. Por ejemplo, qué significa ley. Ese término tiene dos sentidos diferentes en las escrituras: fuerza y norma de conducta. ¿Qué significa, por ejemplo, la otra palabra, así al azar? Enebro es un arbusto que crece en abundancia en el desierto. Aquí cada palabra le da su significado, su diccionario. Así que se lo vamos a dar a quien nos responda una pregunta bíblica. Y porque vamos a terminar en 5 minutos. No, entonces sí, que sí, está interesante. Recuerde lo que comenzamos diciendo. No hay que hacer un desorden. Hay que hacer todo ordenado. Todo lo que queremos presentar, un mensaje, un sermón, el sermón tiene que tener un orden bíblico, un orden de pensamientos. La hermana ya terminó, dijo que en Lucas 8:25 dice Jesucristo calmando la tormenta. Y que solamente se enfocó solo en ese versículo. Le faltan otros 3. Se los llevó a los demás. Ok. Bueno, ¿quién está en el cuarto? Yo voy por el tercero. ¿Le copió? Ok, entonces alguien que ya escribió el primero, díganme, ya la hermana ya nos dio ya nos dio el tercero. Alguien que me diga el primero que ha escrito. En el primero yo puse Juan 1:4, Jesús es la luz del mundo. Yo puse Jesús es vida y luz. Amén. Jesús, portador de la vida. Amén. Y todos adoraban a Dios. Jesús daba la vida. En el 1:4. Ese es de Juan 1:4. Vamos a ver, hermana Guadalupe. Sí, porque de ahí tiene que sacar de ahí tiene que... La vida es la luz de los hombres. Sí, entonces su tema tiene que ir con referencia a ese texto bíblico. ¿Y usted escribió? Repítame lo que me dijo. La vida es los hombres. ¿Qué podría mejorar en su tema? La vida es la luz de los hombres. Mire lo que dice. En él, cuando dice en él, ¿a quién se refiere? A Dios. A Dios. Ok, en él estaba la vida. Ajá. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo le podría poner a su tema? Luz que resplandece. ¿Y usted qué escribió, Cindy? En Juan 1:4 resplandece en la luz. Resplandece en la luz. Perfecto. ¿Qué escribió usted, hermana Rosario, para ir adelantando ese? En Juan 1:4 yo puse Jesús, portador de la vida. Jesús, portador de la vida. Tomándolo de ahí, hermana, Guadalupe, podría ser similar el suyo, sí. Mabel. El número 1. ¿Qué tema le puso? Yo puse como
Ok, perfecto. ¿Escribió algo usted, Karina? No. Sí, ¿qué puso usted? A ver, ya hizo los 4. Él es la vida, perfecto. ¿Y el segundo qué puso? Él lo tomó del mismo, del 1:4, de Segunda de Crónicas. Y el... ujú. ¿Y el 3? Nunca hay que perder la fe. Ok. ¿Y el 4 qué puso? Siempre hay que decir la verdad. Listo. A ver. ¿Cuál es el primero? Jesús, la luz del mundo. Sí, ¿y luego? En Segunda de Crónicas puse un templo listo para adorar. Ese está muy bien. En Lucas 8:25, hombres de poca fe. Ujú. Y en Hechos 4:20, no podemos callar lo que Dios hizo en nosotros. Perfecto. Un aplauso al hermano. Ahora, ¿quién más tiene los 4? Hermana Rosario. Perfecto. ¿Yo? ¿Sí? En Juan 1:4 puse Jesús, portador de la vida. Perfecto. La número 2 de Crónicas 29:27, la abundancia de la gratitud de los hijos de Dios. Amén. En Lucas 8:25 puse la intervención de Jesús ante el peligro. Ujú. Y Hechos 4:20, no puedo callar. No puedo callar porque tiene que anunciarlo. Mabel lo tenía, o lo tiene. Sí, el número 2 puse sacrificios para Dios. Ujú. El 3 puse aumentando nuestra fe. Y el 4 sacrificándote en servicio a Dios. Perfecto. Perfecto. Por aquí, este lado. Y los que estén listos, levanten la mano y decirlo. William. El último. Pensando en las bendiciones. Cuando testifica vienen bendiciones. Ahí se amarra el mensaje. Por acá, Cindy, ¿ya puso alguno? Ahorita estoy terminando. Ok. Mano José Fernando. Número 4, Jesús es vida y luz. Segunda de Crónicas 29:27, adorando a Dios con el corazón. Lucas 8:25, confiando en el que calma la tempestad. Hechos 4:20, predicando la verdad. Perfecto. Hermana Tere, ¿le falta todavía alguno? ¿Cuántos le faltan? 1. Díganos los 3 que tiene. El primero ya me lo había dicho. El 2 y el 3. Crónicas. El cántico de Jehová es gozo. Perfecto. Y en Lucas, las maravillas de Dios es de nuestra fe. Amén. Pastor. El hermano Marcos, que está en línea, dice en Lucas 8:25, si caminas de su mano, jamás temerás. Amén. Perfecto. Perfecto, varón. Hermano Alejandro, ¿escribió alguno? ¿Qué escribió? El que me dijo. ¿Usted cuál escribió? Dígame los que escribieron. Juan resplandece en la luz. Ujú, Crónicas, el tiempo a ti es ganancia. ujú, Lucas, caminando en la fe. ujú. Hechos, Dios hace hablar al mudo. Al mudo. ¿Y qué dice el de Hechos? El de Hechos es 4:20. no puedo callar. Y mire, está excelente ese último. Solo más inspirador. Porque ahí, o sea, la boca del mudo no está ahí no está hablando ella literal, sino que está hablando ahora espiritual. ¿Cuántos mudos habemos aquí que no le predicamos a la gente?
Entonces está perfecto. Sí. A ver. Dios hace hablar a los mudos. Ajá. Está bueno. Sí, se da cuenta cómo puede ser atractivo. Me llamó la atención. Muchos de los de ustedes llamaron la atención, pero ese resaltó. Sí. Entonces, pero había que analizarlo, porque de primero me movió el tapete, tenía que saber qué decía otra vez. Entonces, por eso es importante pensarlo. Pastor. Cuando hay un buen tema, puede garantizar 10 minutos que la gente no se va a dormir. Sí. En la introducción de un tema, la gente va... Por lo menos Karina va a aguantar 10 minutos. Sí. Bueno, hermanos, buen trabajo para todos. Hermana, ¿apuntó alguno? ¿Apuntó alguno usted? Pero la hermana tiene... ¿Y todos adoraban al rey? Perfecto. Desen un aplauso a todos. Han hecho un buen trabajo. Excelente. Nos ponemos en pie, damos gracias a Dios. Espero, hermanos, que le pidan a Dios que lo que aquí les explicamos se les pueda quedar en sus mentes, en sus corazones, porque esto sí sirve. Sí sirve. Esto es bien importante, que se lo aprendan así de memoria, cuando a ojos cerrados, cuando le preguntan, ¿y qué significa homilética? Y usted que está estudiando homilética, dígame por favor qué significa homilética. Hermano, sin leer ahí, ¿qué significa homilética? Ok, entonces en su casa quiero que esto lo repasen una y otra vez, hasta que se les quede completamente para toda la vida. Que se les quede grabado ahí, porque este va a ser un principio importante que ustedes lo tienen que tener bien guardado, aquí. ¿Quién lo maneja ya esto así? La definición de homilética, ¿quién la maneja? Nos despedimos, que Dios les bendiga. Pasen buenas noches, hermanos. Es el arte de la predicación